Evangelio de hoy lunes 31 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 43 al 54. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Juan nos presenta un episodio poderoso, en el que Jesús realiza un milagro en la vida del hijo de un funcionario real. Este relato no es simplemente una historia de sanación, sino una profunda enseñanza sobre la fe, la confianza en Dios y el poder de su palabra. Nos invita a reflexionar sobre cómo creemos en Jesús, cómo respondemos a sus promesas y cómo nuestra fe puede transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. El contexto en el que se desarrolla este episodio es clave para comprender su mensaje. Jesús acababa de pasar por Samaria, donde tuvo un encuentro transformador con la mujer samaritana junto al pozo. Después de esto, regresa a Galilea, una región donde ya había realizado milagros, como el de las bodas de Caná. Sin embargo, a pesar de haber sido testigos de su poder, muchos galileos no tenían una fe profunda, sino una fe basada en signos y prodigios. En este ambiente se nos presenta a un funcionario real, que tenía un hijo gravemente enfermo en Cafarnaún. Este hombre, al enterarse de que Jesús estaba en Caná, viaja hasta allí para pedirle que vaya a su casa y cure a su hijo. Su petición revela desesperación, pero también una confianza inicial en Jesús. Su fe, aunque aún imperfecta, lo mueve a buscar al Maestro como su última esperanza. Jesús responde con una afirmación que parece dura: si no ven signos y prodigios, no creen. Con estas palabras, Jesús pone en evidencia una realidad sobre la naturaleza humana. Muchas veces necesitamos ver para creer. Nos cuesta confiar en Dios sin pruebas visibles, sin resultados inmediatos. Sin embargo, la verdadera fe va más allá de los milagros. Es una adhesión profunda a la palabra de Dios, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Su súplica es sincera y llena de angustia. No está interesado en teorías sobre la fe, necesita la acción concreta de Jesús en su vida. Este clamor representa el corazón de muchos de nosotros cuando nos encontramos en crisis. En los momentos de sufrimiento, nuestro grito se asemeja al suyo. Señor, actúa ya, te necesito ahora.
Jesús no accede a su petición de ir físicamente a Cafarnaúm. En cambio, le dice, vete, tu hijo vive. Aquí se produce el punto clave del relato. El funcionario cree en la palabra de Jesús y se pone en camino. Este es un acto de fe impresionante. No ve la sanación en el momento. No recibe pruebas inmediatas. Pero confía en lo que Jesús le ha dicho y actúa en consecuencia. Este momento nos invita a preguntarnos: ¿somos capaces de confiar en la palabra de Dios sin ver señales inmediatas? Muchas veces pedimos algo con insistencia, pero queremos ver la respuesta de inmediato. Sin embargo, Dios nos llama a creer primero. A confiar en que Él cumple su palabra, incluso cuando no tenemos evidencias tangibles. El funcionario emprende el camino de regreso a su casa. No sabemos qué pasó por su mente mientras caminaba, pero podemos imaginar su lucha interior. Seguramente tuvo momentos de duda y temor. Sin embargo, siguió adelante, confiando en la palabra de Jesús. Su actitud nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión de caminar en la confianza. Incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Mientras va de camino, sus criados lo encuentran y le dan la noticia: su hijo vive. La sanación ocurrió exactamente a la misma hora en que Jesús había pronunciado su palabra. Aquí el milagro se revela en toda su plenitud. No solo el hijo es sanado físicamente, sino que el padre experimenta una transformación interior. Su fe, que comenzó con una necesidad desesperada, ahora se consolida en una confianza profunda en Jesús. El Evangelio nos dice que, al darse cuenta de la hora exacta del milagro, el funcionario y toda su familia creyeron en Jesús. Este es el fruto más grande del milagro, no solo la sanación física del hijo, sino la conversión de toda una familia. Jesús no solo atiende nuestras necesidades inmediatas. Su deseo es llevarnos a una relación más profunda con Él. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Es una fe que solo busca milagros? ¿O es una fe que confía en la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a creer sin ver? A caminar en confianza sin respuestas inmediatas. La verdadera fe se demuestra en nuestra disposición a seguir adelante, incluso cuando no entendemos completamente los caminos de Dios. Otro punto importante en este relato es que Jesús no pone límites a quien puede recibir su gracia. Este funcionario real era probablemente un hombre de posición social elevada. Pero se humilla ante Jesús, reconociendo su necesidad. La misericordia de Dios está disponible para todos, sin importar nuestro estatus, origen o pasado. Este episodio también nos habla del poder transformador de la palabra de Jesús. No fue necesario que él tocara al niño o que estuviera físicamente presente. Su palabra bastó para obrar el milagro. Esto nos recuerda que la palabra de Dios sigue teniendo poder hoy. Cuando nos aferramos a sus promesas, podemos experimentar su obra en nuestras vidas. La sanación del hijo del funcionario es un signo del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Nos recuerda que Él es el Señor de todo, que tiene autoridad sobre nuestras circunstancias, por difíciles que sean. A veces, la respuesta de Dios no es inmediata, pero podemos confiar en que su tiempo es perfecto. Este pasaje también nos llama a compartir nuestra fe. El funcionario no se guardó la experiencia para sí mismo. Su testimonio llevó a su familia a creer. Nuestra propia historia de fe puede ser un instrumento para que otros se acerquen a Dios. Jesús sigue obrando milagros hoy.
A veces, el milagro es visible y tangible, como la sanación del hijo del funcionario. Otras veces, el milagro ocurre en nuestro interior. Cuando nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. El mensaje de este Evangelio es claro: la fe en la palabra de Jesús nos transforma. Nos desafía a confiar sin ver. A caminar en su promesa. A esperar con paciencia su obra en nuestras vidas. Este relato también nos recuerda que Dios no siempre responde como esperamos. El funcionario quería que Jesús fuera a su casa, pero Jesús sanó a su hijo a la distancia. A veces, nuestras oraciones reciben respuestas diferentes a las que imaginamos. Pero siempre podemos confiar en que Dios obra de la mejor manera. Jesús nos invita a dar un paso de fe. Como el funcionario, debemos aprender a creer en su palabra antes de ver resultados. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a depender de Dios incluso en la incertidumbre. Este milagro es un llamado a abandonar el miedo y abrazar la confianza en Dios. En los momentos de crisis, cuando sentimos que no hay esperanza, Jesús nos dice: confía en mi palabra. Este milagro de Jesús, que ocurre a distancia y solo por el poder de su palabra, nos enseña una lección crucial sobre la naturaleza de la fe. La fe auténtica no depende de pruebas visibles ni de señales inmediatas, sino de una confianza profunda en la palabra de Dios. Jesús le dijo al funcionario: tu hijo vive, y aquel hombre creyó sin cuestionar, sin exigir una confirmación. En nuestras vidas, a menudo queremos ver para creer. Pero este pasaje nos llama a invertir ese orden. Creer primero, confiar en la promesa de Dios. Y luego ver cómo su voluntad se manifiesta en nuestras vidas de maneras sorprendentes. El funcionario real, a pesar de su alto estatus, se acerca a Jesús con humildad. Este es otro aspecto clave del relato. Para recibir la gracia de Dios, debemos despojarnos de nuestra autosuficiencia y reconocer nuestra necesidad. La desesperación de este padre por su hijo lo llevó a buscar a Jesús. Pero su encuentro con el Maestro no solo resolvió su problema inmediato, sino que transformó su vida y la de su familia. Así sucede con nosotros. Muchas veces nos acercamos a Dios buscando respuestas a nuestras dificultades. Pero Él nos da mucho más de lo que imaginamos. La fe del funcionario real creció en el proceso. Al principio, su fe estaba condicionada por la necesidad. Quería que Jesús fuera físicamente a su casa para sanar a su hijo. Pero cuando Jesús le dio su palabra y lo envió de regreso, su fe dio un salto. Este mismo proceso ocurre en nosotros cuando enfrentamos pruebas. Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando la solución no es evidente. A caminar por fe y no por vista. Es en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra confianza en Dios se fortalece verdaderamente. La transformación del funcionario no solo afectó su vida personal sino la de toda su casa. La Escritura nos dice que, después de confirmar que su hijo había sido sanado a la hora exacta en que Jesús habló, él y toda su familia creyeron. Este es un hermoso testimonio del impacto que nuestra fe puede tener en quienes nos rodean. Cuando vivimos con una fe auténtica y confiamos en Dios en medio de nuestras dificultades, nuestro testimonio puede llevar a otros a la fe. Nuestra forma de enfrentar las pruebas puede ser la luz que otros necesitan para acercarse a Dios. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la omnipotencia de Jesús. Su poder no está limitado por la distancia ni por el tiempo. No tuvo que estar físicamente presente en la casa del funcionario para sanar a su hijo. Su palabra, su sola orden, bastó para obrar el milagro.
Esto nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras circunstancias humanas. Podemos estar en una situación difícil, lejos de una solución visible. Pero su poder es capaz de trascender cualquier barrera. Su palabra sigue siendo eficaz hoy como lo fue en aquel entonces. Muchas veces esperamos que Dios actúe de cierta manera, con soluciones visibles e inmediatas. Pero su sabiduría y su amor van más allá de nuestras expectativas. El funcionario quería que Jesús fuera a su casa. Pero Jesús obró el milagro de una forma inesperada. Así sucede con nosotros, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios. Debemos estar abiertos a la manera en que Él decide responder. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y su voluntad es siempre perfecta, aunque a veces no la comprendamos en el momento. Otro aspecto profundo de este pasaje es que nos muestra que Jesús no hace acepción de personas. Este funcionario real, posiblemente alguien con poder e influencia, recibe el mismo trato que cualquier otra persona que se acerca a Jesús con fe. En el reino de Dios, no importa nuestra posición social, nuestro pasado o nuestros errores. Lo único que importa es la fe con la que nos acercamos a Él. Todos tenemos el mismo acceso a su gracia, porque su amor es incondicional y universal. La sanación del hijo del funcionario no solo es un acto de misericordia, sino también una señal de que Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Este milagro es una manifestación de su divinidad. Una prueba de que en él reside el poder de Dios. Nos recuerda que Jesús no es solo un sanador o un maestro, sino el Hijo de Dios, aquel que tiene la última palabra sobre todas las cosas. Cuando confiamos en Él estamos poniendo nuestra vida en las manos del único que realmente puede transformar nuestra realidad. Este relato nos deja un desafío. ¿Estamos dispuestos a confiar en la palabra de Dios incluso cuando no vemos pruebas inmediatas? ¿Nos atrevemos a caminar en fe, como lo hizo el funcionario, creyendo en la promesa de Jesús antes de ver los resultados? Nuestra vida cristiana se basa en la confianza en Dios. Y este pasaje nos anima a fortalecer nuestra fe, a depender más de su palabra que de nuestras propias expectativas. Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue transformando vidas. Pero nos pide que demos el paso de fe primero. Que este Evangelio nos inspire a vivir con una fe más profunda, a confiar plenamente en la palabra de Dios, y a compartir con los demás el testimonio de su amor y poder. Jesús nos invita a creer, a confiar sin reservas y a experimentar la vida nueva que solo Él puede dar. Que, como el funcionario real, aprendamos a escuchar la voz de Cristo, a obedecer su palabra y a caminar en la certeza de que Él nunca falla. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.